La comunicación en la organización. Nosotros sabemos que en la clase anterior vimos que era el concepto de organización, ¿sí? Que era un sistema social en el cual interactuaban personas o grupos de personas utilizando recursos, ¿sí? Que eran materiales, tecnológicos, humanos, etcétera, para llevar a cabo actividades con el fin de cumplir con los objetivos o metas que tiene una organización, ¿sí? Bien, ahora respecto a la comunicación en sí, ¿qué se entiende por comunicación? Es el proceso de transmitir o intercambiar mensajes entre un emisor y un receptor. Emisor sería aquella persona que emite un mensaje y el receptor sería la persona que recibe el mensaje, ¿sí? Respecto a la comunicación, vemos acá en la pantalla que existe una buena comunicación y una mala comunicación. La buena comunicación, ¿qué nos lleva? Nos lleva a la eficacia de la organización. O sea, nos va a permitir trabajar en forma eficiente y eficaz y no tener problemas con la actividad de la empresa. En cambio, una mala comunicación nos lleva conflictos entre las personas que trabajan dentro de una empresa, ¿sí? Por eso siempre se dice que debe haber una buena comunicación entre personal de una empresa y el jefe superior, ¿sí? Porque de esa forma va a andar en forma positiva la empresa, siempre, ¿sí? Ya cuando hay una mala comunicación es cuando empiezan los llamados conflictos, ¿sí? Que bueno, puede haber un conflicto de reclamo, de no cumplimiento de parte de los trabajadores o de parte del empleador, ¿sí? Bien. La comunicación tiene 4 funciones, ¿sí? Que son control, motivación, expresión emocional e información. Control se refiere a que, bueno, una buena comunicación permite que lo que se quiere mandar como mensaje lleve o llegue en forma correcta al receptor. La motivación bueno, se refiere a que, bueno, mientras más comunicación haya dentro de una organización, va a haber más motivación de trabajar dentro del área que uno esté trabajando, ¿sí? Porque vamos a suponer que no hay comunicación y vos, el trabajador, no va a tener muchas ganas de trabajar porque no sabes qué hacer, cuánto tiempo tiene que hacer la tarea. Entonces, bueno, y de esa forma no estás motivado, ¿sí? Después, otra función de la comunicación es la expresión emocional. Acá se refiere a que cuando las personas llevan una buena comunicación, se sienten bien, hay un buen clima laboral, entre los compañeros se llevan bien, eh, pueden hacer reuniones, se hacen grupos de amigos, ¿sí? A eso se refiere la expresión emocional. Y la otra función de la comunicación es la información. A producto de la comunicación se crea información. ¿Información para qué? Para tomar decisiones. Por ejemplo, si un jefe le baja información en forma eficiente o eficaz a los trabajadores, ellos lo van a entender y van a producir eh, la forma que quiere el jefe, ¿sí? Por eso es importante que la información sea bien comunicada. ¿Cómo vamos? ¿Muy bien? Sí, Sí, profe. sí. Bueno, ahora pasamos a cuáles son los elementos que intervienen en toda comunicación dentro de una organización. Tenemos 8 elementos. El emisor, el receptor, código o lenguaje, mensaje, el canal de comunicación,
ruido, retroalimentación y el contexto. ¿Sí? Bueno, la definición de estos elementos está en el material que yo le voy a subir después en el Classroom, ¿sí? Pero bueno, yo acá lo voy a resumir. El emisor sería aquella persona que emite el mensaje, ¿sí? Es el que crea el mensaje. El receptor sería la persona final que recibe el mensaje que hizo el emisor. El código o lenguaje vendría a ser la forma cómo llega el mensaje al receptor. Por ejemplo, puede ser un lenguaje de un idioma, puede ser el lenguaje del código Morse, o sea, sería el cómo o el tipo de lenguaje que se utiliza para llegar al receptor. ¿Sí? Luego, seguimos con el mensaje. Bueno, el mensaje sería el contenido de lo que se quiere hacer conocer de parte del emisor. ¿Sí? El mensaje puede ser escrito, puede ser oral o no escrito. ¿Sí? Entonces, de esa forma uno sabe qué tipo de mensaje es que le va a llegar al receptor. Canal de comunicación es el medio por el cual viaja, entre comillas, el mensaje. ¿Sí? Bueno, el canal de comunicación podría ser celular, correo electrónico, computadora, ¿sí? Bueno, las herramientas digitales, no sé, WhatsApp, Facebook, ¿sí? Todos los canales de comunicación. El ruido, bueno, el ruido sería, bueno, como la palabra lo dice, vos estás dentro de un ámbito y estás recibiendo información o comunicación y está dentro de un lugar donde hay mucho ruido, que bueno, que forma parte del momento que uno recibe el mensaje, ¿sí? Retroalimentación o feedback, como se dice en inglés, se refiere al ida y vuelta que existe entre el emisor y el receptor, ¿sí? Cuando se habla en la economía o en ámbitos de grandes personas y se dice que hay buena retroalimentación, es que hay buena comunicación entre la persona que emite el mensaje y la persona que recibe. ¿Sí? Por ejemplo, una buena retroalimentación sería, en este momento yo estoy hablando y ustedes están recibiendo los conocimientos de esta materia. ¿Sí? Y ustedes me están contestando, yo les pregunto, bueno, eso se llama retroalimentación. Y por último, el último elemento de la comunicación es el contexto, ¿sí? Sería el lugar en donde uno está en el momento de recibir la comunicación. Puede ser en este momento su casa, el lugar de trabajo, en la escuela, ¿sí? Bien. Esos serían los elementos de la comunicación. Más explicado específicamente está el material que yo les voy a mandar. Bien, pasamos a la siguiente. Acá lo que ven ustedes, si se fijan bien, es el llamado esquema del proceso de comunicación. ¿Sí? Bien, con color verde tenemos al emisor y al receptor. En el emisor hay una nube que dice idea a comunicar, o sea, es la idea que quiere transmitir. Y en el receptor tenemos una nubecita que dice idea obtenida, o sea, es lo que le llegó de parte del emisor. Después tenemos una flecha que es el canal, o sea, por donde va a transitar el mensaje. Después tenemos un cuadrito que dice mensaje, que es lo que quiere transmitir el emisor. Después están las llamadas barreras, que puede haber una interferencia. Cuando uno llama a otra persona, le dice, no, no te escucho bien, llamame más tarde porque hay interferencia, no anda bien el teléfono, no anda bien internet. ¿Sí? Bien. Acá abajo, y abajo tienen dos círculos, uno amarillo y uno celeste. Eso vendría a ser código, ¿sí? Por ejemplo, el emisor, ¿qué es lo que hace? Codifica el mensaje, lo transforma en un código que trate de entender el receptor. Y a su vez el receptor, ¿qué es lo que hace? Decodifica el mensaje, ¿sí? Bien, y después por acá, en el medio, tenemos a los ruidos que están dentro del contexto en los cuales ustedes están recibiendo el mensaje.
Y por último, acá arriba tiene esta flecha de derecha a izquierda, que se llama feedback o retroalimentación. Bueno, este es el esquema del llamado proceso de comunicación en las organizaciones o en las familias o en los conocidos. ¿Cómo vamos ahí? Bueno. Bien. Bueno. Pasamos a la otra imagen. La comunicación dentro de una organización tiene dos tipos de direcciones, ¿sí? Una vertical y otra horizontal, ¿sí? La vertical, a su vez, puede ser ascendente o descendente. Ascendente, la palabra te lo dice que va subiendo, ¿sí? ¿Qué dice acá? Que es aquella que se dirige de un nivel inferior a un superior. Por ejemplo, cuando un empleado se quiere comunicar con su jefe inmediato superior, se comunica y aplica la comunicación ascendente. Y la descendente es aquella que se dirige de un nivel superior a un nivel inferior. Por ejemplo, cuando un jefe le manda instrucciones a su empleado inferior para que realice una actividad dentro de la organización. Entonces, tenemos la comunicación vertical, ascendente y descendente. Y a la derecha ven la llamada comunicación horizontal, ¿sí? Es la comunicación que se da entre integrantes de una organización de un mismo nivel, ¿sí? Por lo tanto, se dice que este tipo de comunicación ahorra tiempo, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo de comunicación horizontal es cuando tenés un gerente general y de ese gerente dependen 3 subgerentes. Bueno, la comunicación de esos 3 subgerentes, si existe, es la que se da en el mismo nivel, o sea, en el nivel de subgerentes. Entonces, esa comunicación que exista entre ambos se llama comunicación horizontal. Bien. Continuamos. La comunicación interpersonal, Profe, sí, ¿esos serían los niveles jerárquicos? claro, lo que ustedes vieron en otra materia, creo, Ah, con el llamado organigrama, ¿lo vieron con una pirámide, tipo pirámide? sí, en historia. Bien, exactamente. Bueno, la comunicación interpersonal, yo acá le puse que existen 3 tipos de comunicación. La que es oral, la que es escrita y la que es no verbal, ¿sí? Bueno, la comunicación oral, la ventaja que tiene es la velocidad y la retroalimentación. Por ejemplo, la comunicación oral es la que estamos sosteniendo nosotros ahora, ¿no es cierto? Tenemos una velocidad que va y viene y una retroalimentación. Ustedes me preguntan, yo lo contesto. ¿Estamos? Bien. Profe, Sí. no me quedó muy claro qué era retroalimentación. La retroalimentación es el, ¿cómo te puedo explicar? Es es ir y venir. O sea, vos mandás una información, la persona que recibe lo interpreta y te contesta. O sea, es el ida y vuelta. Retroalimentación es como que vos Ah, vas y venís. ¿Sí? como el profesor y un alumno, profe, Claro. cuando le Bueno, mando un trabajo por Zoom. siempre que haya una buena, ahí está, uso la palabra, siempre que haya una buena retroalimentación, significa que hay una buena comunicación. Ah, ok. ¿Sí? Es lo que yo intento con ustedes que conversemos bastante. Bueno, esto es la comunicación oral. La que está en el medio es la comunicación escrita. ¿Sí? ¿Qué puse yo acá? Bueno, está más meditada, es lógica y es clara. Cuando uno dice que está meditada, significa que, bueno, cuando uno va, por ejemplo, cuando va escribiendo en una hoja, va escribiendo palabras y va pensando a veces qué palabra utilizar. ¿Sí? Es como que vos vas meditando mientras escribiendo qué es lo que queréis comunicar. ¿Sí? Es lógica porque tiene sentido con lo que va escribiendo.
y clara porque es lo que vos pedís o estás comunicando. Después, la comunicación que se llama no verbal, ¿sí? Es aquella que algunos la definen como aquella que se hace a través de los gestos, ¿sí? O también a través de los llamados carteles o anuncios, ¿sí? Por ejemplo, a través de los gestos es cuando nosotros, no sé, miramos nos miramos y le decimos con un gesto de movimiento de cabeza de no, esa sería una comunicación no verbal. O cuando decimos que sí, que movemos la cabeza de arriba para abajo. La comunicación no verbal, de carteles, vendría a ser, por ejemplo, ¿vieron los carteles que están en la ruta que dice cuando están viajando y hay una flecha torcida que es de curva? Bueno, esos tipos es comunicación no verbal, que se ve a través de los llamados carteles, ¿sí? O si no, cuando ponen la letra E con una raya cruzada, es no estacionar. ¿Me siguen? Sí. Igual que con los anuncios que vemos en los diarios o en internet, es comunicación no verbal, porque no, nadie habla, sino que vos ves qué es lo que transmite ese anuncio. Bueno, hasta ahí vamos y... Sí. Bueno, de esta forma hemos visto todo lo que es el tema de la comunicación, ¿sí? Hacemos un repaso. En la comunicación tenemos qué pasa cuando hay una buena comunicación y hay una mala comunicación. Después pasamos a las funciones, a las 4 funciones que cumple. De la comunicación. Vimos luego el esquema, cómo funciona un proceso de comunicación. Después vimos la dirección de la comunicación, vertical y horizontal. Y por último vimos los 3 tipos de comunicación interpersonal. De esta forma terminamos de ver o de explicar el tema de comunicación.